Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de mi podcast, Mi Pequeño Espacio. Como siempre, estoy muy emocionada de conectarme cada semana con ustedes y el día de hoy quiero tocar un tema muy importante. Ser padre es conectarse con su pasado. Creo que el título lo dice todo, ¿no? Al ser papá, considero que pasas por un proceso de cambios, desarrollo, adaptación, y al ser papá tienes que ligas todo lo que es tu pasado con tu presente, como costumbres, creencias, y generalizando, pues no, fechas como Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, Semana Santa, todo lo que conmemore a tus creencias familiares. Y el día de hoy quiero conversar con ustedes contándoles un poquito sobre mí, sobre lo que yo sentí al ser mamá. Al inicio sentí que quería ser la mejor mamá, ¿no? Creo que en algún momento cuando nace nuestro bebé, creo que la mayoría nos ha pasado que queremos ser los mejores padres, la mejor mamá y el mejor papá. ¿Y qué sucede cuando tú quieres lograr esto? Sucede que quieres hacer cambios, ¿no? Ahora hay demasiada información por todos lados donde tú puedas investigar todo lo que es acerca de tener un bebé, de los cuidados, del pañal, etcétera, un montón de cosas. ¿Y qué sucedía con nuestros padres? Evidentemente ellos no tenían esta información, entonces ellos tenían una forma de solucionar ciertas cosas que le pasaban, ¿no? En ese momento surgían situaciones que ellos le solucionaban de una manera diferente. En cambio, el día de hoy existe demasiada información en donde nosotros buscamos por internet, buscamos para poder solucionar ese problema, pero también sucede que están nuestras creencias familiares, que muchas veces podemos solucionarlo de la manera que buscamos por internet o también por nuestra cuenta. Como lo solucionaba mi mamá, se lo comento a mi mamá, lo comento a mi abuelita y ella me dan otro tipo de información, ¿no? En base a su experiencia. Y quería sustentar que justamente a eso es lo que quería yo llegar. ¿Por qué? Porque las creencias muchas veces no son como el mejor camino, ¿no? Porque evidentemente, si bien es cierto, a nuestros abuelos les ha funcionado el tipo de educación que les daba a sus hijos, no lo mismo siempre va a ser con nosotros, porque evidentemente el día de hoy existe, como ya lo había dicho, existe demasiada información de psicólogos, psicología, con el cual nos dice otra forma de educar. Otra forma de educar es que es la crianza selectiva de nuestros niños. Antes de ser mamá no tenía paciencia, mi paciencia era absolutamente limitada. Evidentemente me gustaban los niños, cargaba a mis sobrinitos, a los niños que veía en la calle y todo, pero mi paciencia era súper limitada. Cuando nació mi hija, todo el tiempo estaba yo como que impaciente de todo, quería que las cosas sucedan rápido, cuando mi hija lloraba, no tenía de verdad demasiada paciencia. Fue un proceso muy difícil en el cual he tenido que aprender a tener paciencia en todo, y es así cuando eres padre y tienes un bebé. La paciencia es que te surge la paciencia de verdad de una manera maravillosa. No a todos, en mi caso fue así porque yo, como les digo, no tenía nada de paciencia, pero al ser mamá, la verdad es que sí, la paciencia me llegó. Y me llegó no solamente por así decirlo, por sí solo, no, es que en verdad era una lucha diaria, porque tenía que entender a mi hija, entender la etapa, entender sus emociones, sus necesidades y todo lo que conlleva eso, ¿no? Porque yo sabía que quería hacerlo de la mejor manera posible, lo más perfecto posible. Sé que no existe la perfección, pero en mi caso yo quería hacerlo lo mejor posible para ella. Y yo que
creía que al equivocarme, eso dejaría huella en ella. Por eso que yo buscaba cada cosa que hacía mi hija, me quedaba pensando y digo, ¿cómo voy a reaccionar a esto? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y eso era todo, ¿no? Tenía que buscar, ¿no? Si quiere dormir conmigo en la noche o quería dormir conmigo, tenía que buscar si realmente era bueno para ella dormir con ella o no, cuándo debía acostumbrarle a estar conmigo, cuánto tiempo, o qué debía hacer. Quizás tenía que hacerla un poco también más independiente, porque no quería que tampoco sea muy independiente a mí. Bueno, eso fue un proceso, ¿no? En todo, ella tenía su cuartito en ese momento y yo la hacía dormir en su cuarto, la acostaba, ella se quedaba toda la noche, cuando me acuerdo cuando tenía 3 años, se quedaba toda la noche en su cuarto y no se levantaba para nada. Y era como maravilloso, ¿no? Porque para un padre poder dormir toda la noche ya después de haber pasado como un montón de tiempo despiertos para darles de lactar, para cambiarles el pañal, atenderlos, la verdad es que es un logro bastante bueno en el tema de tus sueños, ¿no? Pero en ese caso, en mi hija fue todo un proceso, entender. No era fácil, la verdad, porque yo no soy una psicóloga de profesión, evidentemente, pero soy madre y tenía claro que quería que mi hija sea fuerte y que tenga todas las herramientas posibles, y que para lograr eso, que era el objetivo principal, tenía que prepararme, tenía que empezar a investigar. Sabía que me iba a costar tiempo, meses, años, y mucha investigación, consulta al libro. La verdad es que he hecho de todo porque quería entender a mi hija, entender lo que se me venía, pues no, esta responsabilidad, porque es realmente criar a un ser humano y quería hacerlo lo mejor posible. Tenía que entender mucho sus emociones, empezar a indagar también las mías, porque en todas las investigaciones que hice, la verdad es que la mayoría es que yo era la respuesta, ¿no? Porque si yo estaba bien, mi hija estaba bien. Entonces, al tocar este punto importante de que si yo estaba bien, mi hija estaba bien, entonces empecé a como cuidar más de mí, empecé a cuidar más de mis pensamientos, a cuidar de mis emociones, a cuidar de mis proyectos, porque yo sabía que si yo como mamá me sentía plena, me sentía feliz, me sentía tranquila, yo sabía que yo iba a iniciar un rol de madre y transmitiendo todo esto. Entonces, cuando empecé a investigar cómo podría entender a mi hija, qué puedo hacer en esta etapa, qué puedo hacer cuando esto pase, todas las respuestas venían de mí, ¿no? Evidentemente, yo soy la que reaccionaba ante situaciones. Entonces yo tenía que controlar muchas cosas y la verdad es que sí tenía muchísimas cosas que rebuscar de mí. Romper estigmas, cadenas familiares, reconstruir algo que había sido yo toda mi vida. No era fácil, la verdad es que ser papá creo que es una de las responsabilidades más grandes que uno tiene en la vida, porque es construir un ser humano a la mejor manera posible, que es el objetivo de muchos padres, ¿verdad? Y eso es lo que yo quería hacer con mi hija. Quería que ella crezca lo mejor posible, lo más sana, lo más feliz posible. Y también me di cuenta de que no era tanto así. Con el tiempo me di cuenta de que yo quería que mi hija que no pase cosas difíciles, porque sabía que no quería que llore, no quería. Y ese era otro error como padre o como madre, porque entendía que ella tenía que vivir estos momentos de frustración, de enojo, de rabia, porque era parte de las emociones del ser humano. Y cuando llegaba a este punto, decía, no, yo puedo proteger a mi hija, pero también debo dejarle que ella viva su momento, no dejarla que ella pase ese tipo de situaciones, que si se cae se tiene que levantar,
de que si, digamos, llora, respetar su proceso de frustración, de tristeza, y luego pues abrazarla y consolarla, ¿no? Y yo en ese momento también aprendí que debo dejar que mi hija pase esta situación, este tipo de situaciones que la van a hacer fuerte, porque evidentemente si nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos, solamente le estamos dando este espacio para decir que la mamá lo va a solucionar todo y que la mamá va a estar ahí todo el tiempo para no hacer que ella no sienta esto, y es como meterlo en una burbuja y decirle no vas a pasar por esto y esto no te va a pasar porque yo estoy aquí, y no es real, la verdad, porque evidentemente ella va a crecer y al crecer va a pasar muchísimas situaciones que le van a llevar a distintos problemas o cosas que ella va a pasar, que evidentemente tú no vas a estar siempre a su lado. Y era una de las cosas que yo también entendí en esta etapa de ser madre, porque yo quería que ella no pase sufrimiento ni que pase ese tipo de cosas, pero la verdad es que aprendí que tenía que hacerlo. Era el proceso de todo ser humano, de pasar todo tipo de emociones, y creo que eso la iba a hacer a ella más fuerte. Y bueno, viajando al ser mamá, repites ciertos patrones inconscientes que te pasaron en la infancia y los repites con tus hijos, porque al momento de que los crías, los cuidas diariamente, pasa de que hay situaciones en que se vienen de manera inconsciente y lo haces como lo hizo tu madre, ¿no? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, yo al ser mamá, repetía muchísimos patrones de mi mamá. Mi mamá es una de las personas protectoras, no sobreprotectoras. Ella era una madre protectora, y en cierta forma yo también lo era, ¿no? Y otra cosa, mi mamá no tenía paciencia, tenía poca paciencia, y yo también lo era, ¿no? Por algo inicié así, y en cierta forma ella andaba todo el tiempo apurada haciendo cosas de aquí para allá, y en cierta forma yo también era así. Entonces me di cuenta que yo era mi madre, que mi madre estaba proyectada dentro de mí al ser yo mamá de mi hija, y en cierta forma me di cuenta de que yo no quería ser así, de esa manera, no quería ser diferente, porque ella eligió ser así, era su personalidad de ella, y yo no tenía por qué hacerlo. Pero inconscientemente hay muchísimos patrones que se quedan en ti al ser padre o al ser madre, y la crianza y la forma de vida, o la forma en cómo te criaron, tus creencias y todo absolutamente en general se junta, y tú empiezas a proyectar eso a tus hijos. No sé si se han dado cuenta, o siempre en algún momento han repetido alguna palabra de su madre, ¿no? Por ejemplo, que mi mamá todo el tiempo al almorzar, a veces uno de niño no quiere comer, y mi mamá decía, tienes que comer la comida porque hay muchísimos niños que no tienen nada de comer y a ustedes no les falta nada, y tienen que aprovechar el plato que tienen en la mesa, y no sé qué tal, ya. Todo eso decía ella casi siempre en el almuerzo, porque evidentemente no teníamos, nosotros como niños solamente queríamos jugar todo el tiempo y no queríamos comer, y ella nos repetía eso como para hacernos dar cuenta de que debemos valorar, ¿no? Y al yo ser mamá, hubo alguna ocasión que yo también se lo dije a mi hija, ¿no? Tal cual lo mismo, y revaluando esto como esta frase en mi vida, digo, no está bien, no está bien que yo se lo diga a mi hija o a mis hijos, porque muchísimos niños no tienen que comer, ella debe comer este plato de comida porque otros niños no tienen, y ella tiene que valorarlo. Evidentemente sí, tienen que valorar la comida, y eso tú les enseñas
con muchísimas acciones de valorar las cosas, de valorar el dinero, y eso ya es un proceso, ¿no? Lo vas inculcando poco a poco. Pero ¿qué sucede cuando tú les dices a tus hijos, debes comer la comida? Porque muchos niños no tienen que comer, entonces tú les estás diciendo también de alguna forma que ellos no merecen comer lo que están comiendo porque otros niños necesitan comer, entonces ellos lo van a tomar de muchísimas maneras que de verdad no va a serlo dentro de lo real, porque realmente el dinero es muy importante, pero mis hijos merecen tener un plato de comida en la casa porque tienen un padre o una madre que evidentemente trabajan y hacen el esfuerzo para que no les falte absolutamente nada. Y al decirle a mis hijos que hay muchas personas en la calle, ¿qué solucionaría eso? No soluciona nada, no soluciona el problema, no soluciona la pobreza en el mundo, no soluciona nada. Entonces es como decirles, en cierta forma, pues no mereces tener esto, porque hay muchos niños que sí lo merecen porque no tienen nada, y creo que no va por ahí. Creo que deberíamos hacerles sentir que sí merecen tener ese plato de comida y que tienen que alimentarse porque necesitan crecer, necesitan fortalecerse, necesitan todo tipo de energía para poder hacer sus actividades, y al decirles eso creo que sería muchísimo más rico para ellos, darles esas palabras de aliento y de esas palabras de fortaleza, y estas palabras de que ellos se puedan sentir realmente que sí les va a servir este plato de comida porque su cuerpo lo necesita ese tipo de energía, necesitan estos alimentos. Y evidentemente a la par también hacerles entender que el dinero es algo que ellos también tienen que valorar, pero eso es poco a poco, ¿no? Creo que es un proceso. Y es una de las creencias es una de las realidades de nuestros padres que nos decían estas frases, como acabo de mencionar, estas frases de los niños pobres y es una realidad. Pero al decírselos a nuestros hijos, y aun cuando son pequeñitos, no lo van a entender y solamente como que lo van a ver que ellos no merecen tener este plato de comida porque no lo comen. Y hay muchos niños que sí quisieran comer porque necesitan comer y necesitan ese plato que mi hijo tiene en la mesa. Entonces creo que por ahí no va la manera en cómo le decimos a nuestros hijos, porque a veces repetimos patrones de nuestros padres, pero no está bien. Por eso ser papá o papás tenemos que ver qué cosa le estamos diciendo a nuestros hijos, que estamos repitiendo de nuestros padres, y qué está influenciando esto en la actitud de nuestros hijos y de qué manera les puede perjudicar en su forma de pensar, en su forma de ver el mundo, de ver la vida, porque hay muchísimas cosas que nosotros repetimos de nuestros padres que evidentemente ellos lo decían porque pues antes no había mucha información, porque antes solamente ellos actuaban, muchísimos de ellos actuaban a intuición o a la manera que sus padres también le criaron a ellos. Entonces tenemos que romper con estos estigmas, tenemos que romper con todo esto que tenemos y que sentimos que no es lo correcto en la forma y en la crianza de nuestros hijos. Tenemos que ver la manera en cómo realmente y qué les estamos transmitiendo a ellos, qué tipo de crianzas, qué tipo de hábito, qué tienen tus hijos, qué tipo de hábitos tienen, qué tipo de crianza les estás dando, qué hacen por las mañanas, qué hacen por las tardes, qué hacen por las noches, ponerles un horario, un cronograma, alentarlos a que ellos cumplan con sus actividades, ponerles imágenes, ponerles caritas felices cuando logren alguna actividad. En verdad, ser padre es esto, es buscar la manera en cómo dañar menos a tus hijos, porque evidentemente como papás, evidentemente los dañamos en muchas maneras, ¿no? Es un poco difícil ahorita ahondar en este tema, porque también este tema de que los padres dañamos a nuestros hijos de alguna manera es un tema aparte, que también lo voy a poner en mi podcast como título, y voy a empezar a hablar sobre ese tema.
Pero por ahora lo voy a dejar ahí y solamente voy a continuar. Y voy a continuar con esto para terminar el episodio del día de hoy. Y es eso, papás, mamás, es eso, es romper los estigmas. La verdad es que no es tarea fácil, la verdad es que yo tampoco aún lucho todavía con muchas creencias que tengo, que muchas creencias, que a veces nuestros padres tienen estas creencias, a veces son limitantes para ti como mamá y son perjudicantes para el pensamiento de tus hijos, ¿no? Porque ellos van a crecer y van a crecer también con estos pensamientos, que si no rompen tampoco las cadenas, entonces van a seguir y es una cadena. Las creencias de nuestros padres que muchas veces nos suman a una crianza selectiva. Por ejemplo, el último ejemplo que voy a dar es de una persona muy cercana a mí, un familiar, que tenía un carácter demasiado fuerte, muy difícil, y el papá todo el tiempo lo estaba retando, lo tenía ahí, lo castigaba, creía que el castigo a mano no, pues era el camino más, no fácil, pero era un camino de rectitud para él. Y esta persona, pues no, este familiar, me cuenta, me dice: yo también educo así a mi hijo porque mi papá me educó así y yo soy ahora así, y entonces yo tengo que educarlo así a mi hijo porque yo quiero que mi hijo también sea una persona recta, y de repente, y hasta se la cree, y cree que está bien lo que su papá le castigaba o le golpeaba, le hacía algún contacto físico de agresión, y realmente no está bien, ¿no? A mi percepción no lo está, porque a los niños se les puede, de muchísimas maneras, se les puede enseñar, ¿no? Cómo pueden ellos cumplir con sus roles dentro de casa, qué deben hacer. Acá tengo al lado mi hijito, está que me acompaña el día de hoy, no está ayudando mucho con el podcast, pero aquí vamos. Entonces, quería terminar con el ejemplo de este familiar que tengo. Y esta familiar siempre nos decía, me decía que era para él lo correcto hacer lo mismo con su hijo, que educarlo de esta manera, porque su padre lo educó también de esta manera, y que él le sirvió bastante, porque si su papá no hubiera sido tan duro con él ahorita estaría en otro camino. Pero realmente, a mi percepción, no es la manera correcta de continuar con este ciclo de crianza y no investigar antes, ¿no?, qué tipo de efectos tendría un niño, pues si lo agredes. La agresión no es tan fuerte tampoco, no quiero tampoco escandalizar sobre este tema, pero igual, agresión es agresión, y así sea como un pequeño manazo o lo que sea, es agresión. Entonces yo quiero llegar a esto de que no es realmente la salida, realmente no es la manera adecuada de criar a tus hijos, que al menos lo reevaluemos y que nos demos cuenta de que la forma en cómo nos criaron nuestros padres, el tipo de crianza que nos dieron, y este lado inconsciente nuestro que nos hace sacar al ser padres y al proyectarnos: yo soy mi papá, yo soy mi mamá, y de esta manera crío a mi hijo. Creo que es una manera y una salida más fácil para ti. Si tú crees que realmente tu mamá y tu papá te criaron de la mejor manera y tú has sido una persona muy feliz y todo eso lo puedes hacer, ¿no? Porque yo no puedo generalizar, porque imagínate que acá hay muchísimas personas que han tenido distintos tipos de crianzas y que evidentemente creen ellos que sí es la manera correcta de educar. Pero si tú crees que realmente es esta manera como te crió tu papá o tu mamá, que es agresión, así sea lo más pequeñísimo posible, igual es agresión, que reevalúes esta situación, que investigues, que vayas a muchísimos especialistas que te puedan guiar de una manera más que tú puedas en verdad transmitir a tu hijo, porque no está bien. Tienes que romper con muchos estigmas, con muchísimos momentos duros que evidentemente
pudiste haber vivido, porque no es fácil. ¿Y crees que realmente tu hijo merece ese camino también? Creo que no. La verdad es que eso sí tenemos que reevaluarlo, ponernos a pensar y ver el camino correcto para ver de la mejor manera posible dañar menos a tus hijos. Porque como les comento, el daño siempre lo hacemos a nuestros hijos, pero creo que es dañar lo menos posible. Y eso creo que es todo por el día de hoy. En este episodio les deseo muchísimos éxitos a todos y a todas. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.